nos acompaña un gran referente en el ámbito del desarrollo humano y el bienestar emocional, el psicólogo Marco Muñoz Romero, especialista en capital humano y creador del modelo DHBE, una propuesta innovadora que integra psicología, liderazgo y bienestar emocional para transformar vidas y organizaciones. Con más de 20 años de trayectoria, ha trabajado en áreas de recursos humanos, desarrollo organizacional y formación directiva, además de participar en espacios de liderazgo y comunicación de alto impacto. Actualmente impulsa una visión donde el crecimiento personal y emocional se convierte en la base del éxito sostenible. También es creador del podcast DHBE Reprograma tu Vida, desde donde inspira a las personas a alcanzar una mejor versión de sí mismas a través del desarrollo humano consciente. Ahora también formará parte de Quirios, el centro de la radio de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México, con un programa especial cada 15 días, los viernes a las 9 de la noche, compartiendo herramientas de crecimiento personal, liderazgo y bienestar emocional. Acompáñame a escuchar el siguiente tema. Transforma el dolor en propósito de vida con el alma. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente con nuestro programa Fe y Esperanza en la Psicología con Marcos Muñoz. Como su nombre lo dice, les reitero mi nombre, Marcos Muñoz, psicólogo consultor de DHBE, Consultoría para el Desarrollo Humano y el Bienestar Emocional. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa sobre la explicación del método ALMA. Recordemos que en una sesión anterior con Jorge platicábamos el cómo trabajar con depresión, con ansiedad, con estrés, con los miedos. Y yo le decía al final de la sesión, para que podamos resolverlo, tenemos que meter el alma, tenemos que aplicarle alma. ALMA es un acróstico que como consultoría, por experiencia en el desarrollo humano, en la atención a muchas personas, hemos desarrollado ya un modelo propio. ALMA tiene que ver con aceptación, tiene que ver con liberación o desapego, tiene que ver con mover y tiene que ver con ascender. El día de hoy quiero compartirles a detalle cómo lo podemos trabajar. Este es un modelo que como consultoría lo tenemos ya estructurado a 16 sesiones aproximadamente. Pero bueno, el día de hoy, además de dárselos a conocer, es también que ustedes en las herramientas que yo les voy a ir platicando de la manera muy sencilla, pues también las podemos aplicar y que también reconozcan cuando hay una situación, cuando yo ya traigo por ahí una depresión, traigo por ahí un sufrimiento innecesario, ¿cómo lo puedo ir trabajando? El día de hoy, además de presentarles el modelo, les voy a ir a dar unos tips que les van a ayudar en su vida cotidiana. Este método es un método que trabaja específicamente con ansiedad, con un trastorno de ansiedad generalizada, con un trastorno ya de estrés postraumático, con un trastorno de depresivo mayor, pero también trabaja con aquellas crisis que cotidianamente nosotros venimos viviendo. Les voy a explicar el modelo, pero antes quiero compartirles algunos aspectos previos y que son, como su nombre lo dice, requisitos que nosotros como psicólogos preguntamos, indagamos en las personas que llegan a nuestro consultorio y generalmente nos dicen, es que no sé qué traigo, es que no he podido dormir, es que me suda mucho las manos, es que ya no puedo hablar en público, es que no le encuentro sentido a la vida. Generalmente ellos llegan refiriéndonos los síntomas, en el cómo se sienten. Incluso hay personas que ni siquiera
logran entender qué viene pasando en su vida. Entonces, hay unos elementos diagnósticos, indagatorios, que nosotros generalmente en las primeras sesiones revisamos. ¿Y esto por qué? Porque es muy importante trabajar desde una perspectiva más integral. Uno de los mitos es creer que la salud mental recae a lo mejor nada más en el psiquiatra o recae en el psicólogo. No, fíjense que la salud mental es un proceso multidisciplinario. ¿Quién entra en la salud mental? Entra el nutriólogo, por ejemplo, entra el entrenador deportivo, entra, obvio, el psiquiatra, el neurólogo, el psicólogo. Es decir, la salud mental no está únicamente estribada o responsabilizada en una teoría científica. Entran muchas. ¿Y por qué les digo esto? Actualmente hablamos, por ejemplo, de todos los trastornos que se originan en nuestro estómago, ¿sí? En la probiota. Es decir, cuando hay alguna persona que trae un trastorno alimenticio, pues no se da cuenta, pero no está generando hormonas de serotonina, tiene desregulado el GABA, y entonces toda esta desregulación hormonal pues le vienen pegando directamente a una desregulación en su cerebro. Entonces, por eso no podemos decir que la salud mental únicamente tiene que ver con el psiquiatra o psicólogo. Otro elemento fundamental y que nosotros como psicólogos investigamos es si la persona viene medicada. Y este punto es bien importante. ¿Por qué? Porque previamente seguramente ya estás con el psiquiatra, seguramente ya te dieron algún antidepresivo, ya te dieron a lo mejor algún ansiolítico. Y hay 3 elementos bien importantes a considerar. Uno, el efecto del antidepresivo o ansiolítico. Generalmente, cuando nosotros consumimos un fármaco, tiene una afectación inmediata, después el efecto baja y estamos hablando de 1 o 2 semanas para que el efecto se consolide. Hay personas que se les dictamina a lo mejor un ansiolítico y en su momento dices, oye, me siento bien, pero al otro día, oye, ya me siento mal otra vez. Y muchos de ellos dejan el medicamento porque dicen, ¿sabes qué? Es que este medicamento no me está haciendo. Y entonces mejor ya lo dejé. Ese es un error. ¿Por qué? Porque todo medicamento no tiene un efecto inmediato. Entonces va a necesitar, obviamente, una estabilización. Segundo, todo fármaco que nosotros consumimos específicamente para algún tema de nuestra salud mental, ya sea para un trastorno de depresión mayor, ya sea para un ataque de pánico, ya sea para un trastorno de ansiedad generalizada, todo fármaco tiene un efecto secundario y eso debemos tenerlo bien claro. Por ejemplo, el que me suba de peso, por ejemplo, el que altere mi estómago, por ejemplo, el que ahora ando todo somnoliento, por ejemplo, migraña o dolor de cabeza. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el paciente al consultorio y viene sufriendo más por el efecto secundario del medicamento que por el propio medicamento. A la fecha, y aunque no me quiero meter mucho de lleno en este tema, pero a la fecha no hay un ansiolítico o un antidepresivo que se vaya directamente ya a un neurotransmisor, es decir, a pura serotonina, a pura noradrenalina, a pura oxitocina, a puro GABA. No, generalmente el medicamento viene directamente a toda nuestra red neuronal y afecta tanto la situación que yo traigo, que es a lo mejor falta de serotonina, pero también altera el GABA. O viene para acetilcolina, pero también altera la dopamina. Entonces, esto va a ser natural
que tengamos efectos secundarios. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece un proceso terapéutico contigo, pues sí tengo que revisar cómo está ese sufrimiento en efectos secundarios. Y tercer y último elemento bien importante, todo medicamento tiene un tope, tiene un efecto techo, así le llamamos. ¿Qué es el efecto techo? Generalmente cuando estamos tratando un trastorno depresivo mayor o estamos tratando un trastorno de ansiedad, generalmente el medicamento va a llegar a un elemento donde la dosis ya no tenga una reacción directa sobre el proceso, y entonces seguramente te van a dar más dosis, más dosis, más dosis. Ojo, porque puede darse el caso que aunque yo tenga más dosis, el efecto ya sea el mismo. Es decir, mis neuronas, mis neurotransmisores ya se quedaron en ese nivel de transmisión, y aunque el medicamento tenga una dosis mayor, pues obviamente ya no va a tener efecto. Es el efecto techo. Y hay otro elemento fundamental que también es considerarlo. A veces el medicamento me hace más por la creencia que por el propio neurotransmisor, es decir, y le llamamos efecto placebo. ¿Cuántos de nosotros vamos a lo mejor a un homeópata, me da unos chochos y dices, oye, ya se me quitó el dolor o ya me siento bien? Ojo, porque hay un elemento fundamental y lo vimos en la sesión pasada, y de aquí lo quiero enlazar a nuestro método, al método ALMA. El cerebro no logra identificar qué es ficción o qué es realidad. Generalmente cuando nosotros hacemos un proceso terapéutico, a veces generamos un proceso inducido, donde llevamos a la persona, por ejemplo, con la silla vacía, donde llevamos a la persona a que reviva ese momento, ya sea de alegría o también de tristeza, y lo podamos trabajar. Ese revivir el momento, si te das cuenta, el cerebro lo está trayendo como una realidad. El cerebro no está identificando si es ficticio. Y entonces ahí también se centra el tema, porque muchos trastornos que ya son, que partieron de un estado de ánimo, es porque ya la situación está presente, pero mis pensamientos siguen rumiando y me traen nuevamente ese presente que me dolió. ¿Sale? Entonces, estos elementos son previos y generalmente aplicamos un test. Nosotros como psicólogos en este método hemos identificado 4 grandes secciones en la salud mental de la persona. Tu afectación puede estar en tus emociones, en que no logres identificar si es tristeza, si es dolor, si es sufrimiento, si es placer, alegría o amor, y entonces por ahí puede haber una distorsión. Otro elemento es tus creencias. ¿Qué tantos tus pensamientos, tus ideas tienen una base real? ¿O qué tanto los construyes? Yo recuerdo a un paciente trabajando este tema, y le decía, esta persona era una persona casada, le dije, oye, ¿cómo me aseguras que hoy, en este momento, siendo estas horas, tu esposa te está siendo fiel o te está siendo infiel? ¿Qué tal si te está siendo infiel? Imagínate, en ese momento yo le inserté una creencia. Ni él tenía los datos, ni yo tengo los datos, pero si él sigue rumiando esa creencia, te aseguro que le va a marcar y le va a preguntar dónde está. Y entonces ya hubo un cambio de conducta por un pensamiento y ya se vio alterado. Entonces, muchas veces nuestras creencias pesan más que la realidad, ¿sale? Entonces, por ahí puede haber un desequilibrio también. Otro elemento que tiene que ver con la conducta. ¿Qué tanto tu conducta está centrada en los principios rectores de ese comportamiento? Y tiene que ver con tus valores. Y al final, la 4ª sección, un concepto identitario. Y más al ratito lo vamos a ver en un tema de fusión cognitiva. No es lo mismo decir, me equivoqué, a decir, es que soy un tonto. Y ahí hay una fusión de la personalidad, de la identidad, con un pensamiento, cuando es completamente distinto. Entonces, este instrumento que tiene más o menos como 100 ítems, lo aplicamos a la persona pues, para identificar por dónde podemos trabajar. Una vez que ya tenemos
como un diagnóstico un poquito más profundo, podemos trabajar con este método. Ahora, este método tiene una base muy fuerte en la terapia cognitivo-conductual, en la terapia de aceptación y compromiso, en la terapia dialéctico-conductual, en el mindfulness, en la logoterapia, en la psicología existencial, en modelos que están probados y, ojo, que tienen como base el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales hoy en su versión 5. ¿Por qué? Porque es la guía, porque es el punto de partida para identificar por dónde nosotros podemos trabajar. Entonces, el primer elemento es A. ¿Qué tiene que ver la A? La aceptación. Fíjate bien, generalmente cuando yo vengo sufriendo de un proceso depresivo o de un proceso de ansiedad o de estrés, el punto es que yo empiezo a confundir qué siento, si realmente es tristeza, si es dolor. Empiezo a tratar de evitar que esos recuerdos lleguen a mi mente de esa situación que fue desagradable, de esa infidelidad, de esa pérdida. Pero aquí hay algo bien importante. No sé si a ustedes les ha pasado que entre más tratas de evitar que llegue a tu mente un pensamiento, una idea, una emoción, más fuerte se vuelve. Y entonces dices, oye, es que yo trato de no pensar en este cuate que me fue infiel y sigo pensando en él. Es que yo busco que no me duela y me sigue doliendo. Es que nosotros en realidad lo que estamos haciendo es potenciando la emoción, potenciando el pensamiento, tratándolo de evitar. Imagínense que están en arenas movedizas. Entre más te mueves, más te hundes. Bueno, algo parecido sucede. Entonces, lo primero que debemos trabajar con la aceptación es con un modelo de entender que las emociones que estoy experimentando, los pensamientos que están llegando a mí son naturales y no detenerlos. Detener una emoción, detener un pensamiento, lo único que va a hacer es que mi cerebro va a seguir en amenaza y lo va a seguir replicando. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esta aceptación? Entender que la emoción es válida. Entender que llorarlo es válido. Entender que sigan a mi mente pensamientos recurrentes de esa situación, el darle valor a esos pensamientos, eso es natural. Entonces, imagínate que tú estás frente a un río y hay hojas corriendo en el río. ¿Qué significa esto? Así son tus pensamientos. Déjalos que fluyan, déjalos que salgan. Muchas veces, por cultura, nos han hecho entender que debemos ser fuertes, que ante el dolor debemos resistir. Ese es un error. ¿Por qué? Porque cuando no lloras una pérdida, tarde o temprano va a tener consecuencias y consecuencias muy fuertes. Cuando no aceptas una situación de salud y que ahora tendrás que comportarte de manera distinta, eso te va a traer más afectaciones. Ahora, ¿cómo lo trabajo en este modelo de aceptación? 1, identificar que es natural. Eso es lo primero. 2, dejarla fluir. Si hoy tienes que llorarlo, llóralo. Si hoy tienes que, dicen en mi tierra, berrearlo o enojarlo, saca el enojo. Nada más, fíjate dónde lo vamos a sacar. ¿Sale? Y ahí vamos a trabajar un poquito con la asertividad. Ahora, una vez que yo empiezo a aceptar que tengo ese dolor, que vengo cargando ese sufrimiento, aquí lo voy a empezar a trabajar con un proceso que le llamamos de aceptación y compromiso. ¿Qué significa? Lo dejo que fluya. 2, hay un elemento fundamental que aquí debo trabajar. Entender que no porque me duela, eso va a ser parte de mi personalidad. Ese es un punto muy importante. Es decir, que la tristeza no define a Marcos, que los errores que cometió Marcos no definen a Marcos, que
la pérdida que ha sufrido Marcos no define a Marcos, que la infidelidad que le dieron a Marcos no define a Marcos. Es decir, hay una distinción entre lo que yo siento y lo que soy como persona. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, toda emoción, todo pensamiento, toda creencia es temporal. Sobre todo, el primer elemento, las emociones. No hay tristeza eterna, no hay placer eterno, no hay alegría eterna. Entender que el día de hoy me siento triste por una situación, pero no voy a estar así toda la vida. Entender que yo estoy enamorado de Carla, de Pedro, pero también si yo no lo alimento, eso no va a durar toda la vida. Es decir, el segundo elemento es entender que la emoción es temporal. Y si es temporal, yo acepto que el día de hoy me siento así, pero mañana esto puede cambiar. Y seguramente me va a dar una mejoría. Si te diste cuenta, ya estoy haciendo consciente lo inconsciente. Ya estoy trayendo a una realidad lo que estoy sintiendo, ¿vale? Entonces, estos dos elementos son bien importantes. Y me quiero centrar en el primero, que tiene que ver con algo que llamamos fusión cognitiva. ¿Qué es la fusión cognitiva? A lo largo de nuestra historia, desde nuestra educación, nuestra cultura, inconscientemente nuestros padres nos lo han inculcado, luego nuestros maestros, luego nuestra pareja, luego la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces yo me equivoqué por algo que me encargó mi papá? Y mi papá lo primero que hizo cuando me equivoqué me regañó y me dijo, pues, ¿qué eres un tonto? Y entonces yo entendí que por haberme equivocado me puse una etiqueta de que soy un tonto. Y entonces mi mente, mi cerebro va a empezar a trabajar con esos conceptos. Y esos conceptos los va a hacer parte de mi historia y los va a hacer parte de mi identidad. Por si fuera poco, cuando voy a la escuela y soy de las personas que no puedo con matemáticas, que se me dificultan las matemáticas, y entonces me pusieron mis orejotas y me dijo el maestro, Marquitos, es un burro. Chin, ya reforzaron una conducta que la aprendí de mis padres. Y ojo, cuando yo estoy desarrollándome, tenemos figuras de autoridad. Cuando una figura de autoridad va a ir determinando mi identidad. A eso le llamamos fusión cognitiva. Entonces, lo que vamos a trabajar en el modelo, en la A de aceptación, es ayudarte a que distingas que una cosa es los errores que has cometido, las emociones que experimentas, las situaciones que has vivido, y otra cosa es tu identidad. Entonces, vamos a hacer un proceso que le llamamos de fusión cognitiva. Y ahí nos vamos a poder llevar 2 o 3 sesiones. ¿Por qué? Porque si durante 20 años, 30 años me lo han dicho y durante esos años yo me lo he creído, pues no me vengas a decir en una sesión, en 2 sesiones, que no lo soy. Es más, nuestro cerebro lo que va a hacer es boicotearnos para demostrarnos que sí somos ello, aquello o esto. ¿Por qué? Porque así me he acostumbrado a vivir la vida. La sesión anterior decíamos, pues es que llevamos una vida patológicamente estable. Es decir, ya me adapté a esa etiqueta, a esa fusión cognitiva. Y entonces ya me acostumbré a ese dolor, ¿no? El dolor significa que hay algo no sano en mí y tengo que resolverlo. Entonces, con eso trabajamos la aceptación. Ya que nosotros entendimos, vamos al último elemento en la aceptación. ¿Dónde experimentas las emociones? Y te voy a decir por qué.
Porque generalmente cuando llegamos al consultorio traemos los síntomas y lo que le decimos al psicólogo o bien al psiquiatra son los síntomas. No puedo dormir, ese es un síntoma, ¿no? Traigo una colitis nerviosa, ese es un síntoma. Traigo inflamado el estómago, ese es un síntoma. ¿Salgo? Traigo una migraña terrible, eso es un síntoma. Es decir, ¿dónde se está estribando la emoción? Y ahí vamos a trabajar para que identifiques la parte de tu cuerpo que viene cargando las consecuencias de esos pensamientos deformados, de esas creencias, de esas emociones no reguladas. Toda vez que las identifico, ojo, esto es bien importante, porque a través de cómo va a ir disminuyendo la migraña, cómo va a ir disminuyendo la colitis nerviosa, cómo vas a empezar a dormir mejor, es decir, cómo los síntomas se van a empezar a mejorar con el tratamiento terapéutico que estoy llevando, ¿sale? Por eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a dar cuenta de que desaparecen los síntomas. Con todo esto, solamente tenemos la pura A, es decir, la aceptación. Si se dieron cuenta, ya llevamos un diagnóstico, ya tenemos elementos fundamentales para ver por dónde vamos a trabajar y empezamos con la aceptación. Ya que tengo la A, ahora vamos a continuar con las siguientes palabras del alma, la L y la M. ¿Por qué digo la L y la M? De hecho, desde el primer elemento que tiene que ver con la aceptación, la M yo le llamo es un elemento transversal. ¿Por qué? Porque desde la primera sesión yo te voy a dar recomendaciones para trabajar la M. Sin embargo, ya en este proceso de la L y la M, que tiene que ver con la liberación o desapego, y la M, que tiene que ver con moverte, ¿sale? Entonces, aquí ya vamos trabajando de la mano. El desapego o la liberación y el moverte. Yo les voy a explicar primero la liberación o desapego y dos, el moverte por separado, pero aclaro, en un proceso terapéutico esto viene a la par, es decir, vamos a ir trabajando en conjunto y ahorita te explico por qué. Desapego. ¿Qué significa liberar o desapegar? Muchas veces decimos soltar, ¿no? Y es un término que ya en la psicología popular lo tenemos muy acuñado. Es que aprende a soltar, es que debes soltar, es que debes liberar. Bueno, sí, nada más que dime cómo le hago, ¿no? Por mucho que me lo digas, el problema es que no lo puedo soltar, el problema es que lo sigo trabajando. Y aquí es el corazón de nuestro modelo terapéutico. Si ya iniciamos con un proceso de aceptación y compromiso, que es un proceso terapéutico, si ya iniciamos con un proceso de defusión cognitiva, es separar la identidad de la persona con sus pensamientos, con sus emociones, si ya lo vengo trabajando, ahora en el desapego, dependiendo el tipo de situación que venga presentando la persona, te voy a poner un ejemplo, viene de una reciente separación, viene de una reciente pérdida de un familiar, viene de una violación, viene de un proceso de depresión o un proceso de estrés postraumático o de una depresión mayor, dependiendo de cuál es la situación que viene presentando. Es aquí donde nosotros elegimos qué modelo, qué estrategia terapéutica va a ser la más adecuada. Yo les voy a explicar las comunes, pero aclaro, aquí dependemos de la situación que traiga la persona. Por ejemplo, si la persona trae un trastorno depresivo mayor, ojo, generalmente las situaciones que viene presentando están estribadas en el pasado, ¿sale? Eso lo veíamos la sesión anterior. Entonces, las estrategias que voy a utilizar van a llevarlo a
revivir en algún momento aquellas situaciones dolorosas para poder trabajarlas, ¿sale? Si la situación es más de ansiedad, que está centrado más en creencias hacia mi futuro, entonces voy a utilizar otro modelo, voy a utilizar otra estrategia terapéutica, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues obviamente el tratamiento va a ser distinto, incluso si viene con fármacos, obviamente si trae un proceso o si trae un trastorno depresivo, pues seguramente trae un antidepresivo que va a mejorar su serotonina, ¿no? Si trae un proceso de ansiedad, le van a dar un ansiolítico que va a regular su GABA y va a bajarle un poco la serotonina. Entonces, desde ahí, si te das cuenta, los modelos y el fármaco es distinto. Entonces, el mismo proceso es distinto. Con esto, ¿qué hay que entender? Recordemos, a ver, tu mente está intentando protegerte y por eso, de entrada, ya está evitando sentirme mal. No quiero sentirme que me duela, no quiero sentirme triste. Ya trabajamos esa parte en la aceptación y ahora nos vamos a cómo empiezo a desapegarme. Es decir, yo voy a trabajar ya a profundidad esa defusión, ayudarle a la persona que separe, que mis pensamientos no me limitan, que mis pensamientos no me identifican, que mis emociones no me determinan. Y entonces, toda vez que ya las identifico, las empiezo a trabajar. Y entonces, de entrada, a veces tenemos que trabajar con una catarsis emocional. ¿Qué significa hacer una catarsis emocional? A ver, te voy a llevar nuevamente al suceso y quiero que me lo platiques tal cual. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler mucho. Te vas a poner a llorar ahí, sí, nada más que la diferencia es que lo estamos haciendo en un ambiente controlado y lo que estoy haciendo es que tú sueltes, que expreses aquello que traes contenido. Te voy a ayudar a que toda vez que lo sueltes, también encuentres el camino del alivio, ¿sale? Si hoy no querías expresarlo, porque traías un tema cultural, un tema familiar, un tema que te ponía una etiqueta, en esta catarsis emocional voy a sacar todas esas emociones contenidas. Aquí viene la pregunta, ¿hace cuánto tiempo vienes conteniendo un dolor? ¿Hace cuánto tiempo vienes conteniendo una tristeza? ¿Hace cuánto tiempo vienes conteniendo algo que necesitas decirle a alguien? ¿O hace cuánto tiempo traes contenido un enojo hacia una persona? Porque aquí hay un proceso terapéutico con el cual nosotros cerramos este punto que al rato se los voy a explicar. Entonces, primero es eso. De ahí, por ejemplo, trabajamos con la escritura terapéutica profunda. Muchas veces el paciente dice, oye, ¿cómo me pides que escriba esto que estoy sintiendo? ¿Cómo me pidas que escriba estos pensamientos que llegan a mi mente? En realidad, lo que no se da cuenta el paciente es que estoy trabajando con él un proceso donde su cerebro tiene un trabajo triple. Y te voy a decir por qué. Primero, trae a su mente, el cerebro trae al presente aquellos pensamientos, creencias y emociones. Las trae. Cuando la extrae, las identifica, y eso lo vimos en la etapa anterior. Cuando le digo, escríbelas y léelas en voz alta, fíjate bien, el proceso de escribirlas es un proceso mental, es un proceso también enseñanza-aprendizaje, es decir, el cerebro se da cuenta de lo que está sintiendo y le empieza a agregar temporalidad y valor. Cuando tú escribes, tu cerebro lo que hace es bajar toda esa emoción, bajar todo ese pensamiento. ¿Y qué crees? Cuando te pido que lo leas en voz alta, te escuchas y tu cerebro al escucharse identifica como si fuese una segunda persona que se lo está dando a conocer, que le está dando a conocer aquello que le duele. Es un proceso terapéutico muy, muy importante. De ahí trabajamos con un proceso de reconstrucción cognitiva.
que tiene que ver con un proceso cognitivo-conductual. Empezamos ahora a meterle razones suficientes al dolor, razones suficientes al enojo, razones suficientes también a ese placer, y entonces empiezo a tomar las riendas. Ojo, no de la emoción, sí de aquellos pensamientos, uno, o que refuerzan la emoción, llevarla hasta tener un estado de ánimo X o incluso un trastorno, y dos, empiezo a regularla, ¿sale? Y entonces yo empiezo a hacer un proceso selectivo de qué pensamientos sí me vienen ayudando a sanar y qué pensamientos destructivos o creencias me siguen lastimando. Yo termino diciendo, vale la pena continuar con esos pensamientos que lo único que te están llevando es a lastimarte. Vale la pena mantener ese enojo hacia esa persona que te lastimó en aquel momento. Y ahí generalmente lo cerramos con otro proceso terapéutico. Un proceso que como psicólogo, incluso como hombre de fe, puedo argumentar que es un proceso psicológico superior. Y hablemos del proceso terapéutico que se llama perdón. El perdón. El perdón es un proceso terapéutico. Hoy no me voy a meter a un tema religioso, a un tema espiritual del perdón. Hoy quiero explicarles qué significa el perdón en términos terapéuticos. Algunos elementos previos a establecer este proceso. Entender que el perdón, ojo, el perdón es una decisión de la persona. El perdón es una decisión personal. No porque alguien me diga, ya, perdónalo, lo voy a perdonar. No porque la persona, que ese es el otro punto, el arrepentimiento del ofensor no es condición para perdonar. Oye, es que perdóname, ya me arrepentí. No, el perdón es una decisión. Está bien, qué bueno que ya te arrepentiste, qué bueno que ya te diste cuenta. Pero eso no es condición como para que yo te perdone, ¿vale? Otra de las condiciones y otro de los mitos, ojo, aclaro, en términos psicológicos. Muchas veces decimos, quien no perdona no olvida. Ojo, el perdón no tiene que ver con el olvido. Es más, si yo quiero entender el perdón desde el punto de vista del olvido, ya cometí un grave error. Y esto tiene que ver con neuropsicología y esto tiene que ver con un proceso cerebral. Recuerda que tu cerebro está para protegerte y tu cerebro va a seguir recordando aquellas cosas que le hicieron daño y lo va a hacer para no caer. Entonces, ojo, si yo perdono no significa que lo olvidé, no. Significa que hay un cambio en la emoción, que hay un cambio en el sentimiento. Es decir, si yo recordaba y me daba enojo, hoy sigo recordando, pero el enojo ya no está. Terapéuticamente, ¿para qué sirve perdonar? Significa que cuando yo perdono, suelto el resentimiento. Ya no el sentimiento, el resentimiento. ¿Cuál es la diferencia? La recurrencia de ese sentimiento. Y ojo, porque acuérdate, y te lo dije hace ratito, tu cerebro no identifica si esto es real o imaginario. Entonces, cuando llega el recuerdo a mi mente, mi cerebro sigue pensando que eso es real. Y entonces sigo reviviendo, por eso el resentimiento, sigo reviviendo emocionalmente aquel daño que me hizo la persona. ¿Sale? Entonces, ese es el proceso terapéutico en perdonar. Es decir, yo suelto el resentimiento. A ver, ¿qué no es perdonar? Perdonar, de entrada, no es olvidar, acuérdate. No, es cambiar la situación, la emoción se va a convertir, el enojo se va a convertir ahora en una situación de consuelo, tal vez, ¿vale? Perdonar, fíjate bien, perdonar no es renunciar, por ejemplo, a la justicia.
Recuerdo atendiendo a una persona que había sufrido una violación y trabajando ya en este proceso de perdón. Me tocó participar aquí en la fiscalía, cuando estaban en el proceso de enjuiciar a la persona. Y recuerdo que esta chica se levanta y le dice a su agresor: quiero decirte que ya trabajé ese daño que me hiciste. Quiero decirte que hoy te veo a la cara y no me duele. Quiero decirte que ya te perdoné. Pero la decisión del juez de los 20 años de cárcel que te acaba de dar, los tienes que cumplir. Pregunta: ¿lo perdonó? Psicológicamente sí. ¿Por qué? Porque la persona tomó la decisión porque ya no le duele. Pero eso no significa que tenga que renunciar a la justicia. El perdón es personal. El perdón es para que sane la persona. Y eso es distinto a la justicia. Muchas veces perdonamos, a veces por compasión, a veces perdonamos ya por resignación. Te pongo otro caso. Un adolescente más o menos como ya no tan solo adolescente, un joven ya de 22 años, en un proceso terapéutico conmigo. Él traía un proceso de rencor muy fuerte hacia su padre. ¿Por qué? Porque se habían separado sus padres cuando él tenía más o menos 8 o 9 años. Por azares del destino, por proceso, el chico se queda con el papá, la mamá los deja. Pero el papá, con un tema de alcoholismo, con un tema de drogas, lo maltrataba, lo golpeaba, le decía que era un tonto. Acuérdense de la fusión cognitiva. Entonces, le hizo una vida, por la verdad es que muy, muy complicada. Este chico, teniendo la mayoría de edad, se va y se entera, como a los 3, 4 años, que su papá está en una etapa terminal de cáncer. Él regresa, pues, prácticamente para despedirla, y decide perdonarlo. Dice: ¿sabes qué? Te perdono. Estás sufriendo mucho. No tiene caso. Sin embargo, cuando llega al consultorio, él dice: ¿sabes qué? Yo cada que me acuerdo, papá, me da mucho coraje. Me da mucho odio de todo lo que me hizo. Ojo, en realidad no había perdonado. Lo que había hecho era por solamente compasión. Entonces, eso no es perdonar. Perdonar es liberar de ese desapego. ¿Vale? Entonces, aquí trabajamos con procesos ya específicos de acuerdo a la situación. Y a la par metemos el mover. ¿Por qué el mover? Y este es un proceso netamente de reforzamiento cerebral. Muchas veces decimos: híjole, es que hasta que me sienta bien empiezo a hacer ejercicio. No, empieza a hacer ejercicio aunque no te sientas bien. Te voy a ayudar a que salgas a caminar, a que contactes con la naturaleza, aunque retomes tus rutinas. Arregla tu cuarto. ¿Qué va a entender tu cerebro? Que necesita serotonina, que necesita dopamina, que necesita energía, que necesita regular GABA. Y entonces, curiosamente, tanto el fármaco como el proceso terapéutico empiezan a dar muchísimos efectos. Ojo, aquí nos vamos a llevar 5, 6, 7 sesiones, va a depender de la situación. Y toda vez que ya trabajó, yo puedo decir: ella sanó. Nada más que aquí hay un tema. Muchos de nuestros pacientes regresan con recaídas. Y nos hemos dado cuenta que generalmente recaemos en un proceso de depresión, recaemos en un proceso de ansiedad, porque nos falta cerrar este proceso. Y por eso nosotros le metemos la última A, que es el ascender. Y aquí metemos un proceso de logoterapia. Víctor Frank, cuando está en los campos de concentración, sufre todo un proceso de encontrar el sentido a la vida. Escribe un libro que se lo recomiendo, se llama El hombre en busca de sentido. Y él toma una frase de Nietzsche que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar con el paciente a que logre un propósito de vida, a que le encuentre sentido a su vida, a su felicidad, que empiece a vivir un proceso pleno, que encuentre un proceso terapéutico en el servicio, que le encuentre sentido a cada detalle con las personas con las que convive, que le encuentre sentido a la plenitud. Y es ahí donde puedo hablar
de espiritualidad. Y es ahí donde puedo hablar que todos los seres humanos tenemos un propósito en esta vida y que no necesariamente es un proceso de sufrimiento. Recordemos, nada justifica el sufrimiento innecesario. En estos procesos que te acabo de explicar, hay que ponerle alma. ¿Qué significa alma? Te ayudé a aceptar, te ayudé a desapegarte, te ayudé a que trabajes con tus movimientos, a tu proceso físico y te ayudo a encontrarle sentido a tu vida. Esto es alma. Nos vamos a seguir viendo en algunos otros capítulos. Con gusto les voy a ir compartiendo algunos pequeños consejos, algunas ideas de cómo ir trabajando en nuestra transformación, en nuestro para qué en la vida, en nuestro propósito y en la plenitud, en nuestro bienestar emocional. Les recuerdo, soy Marcos Muñoz, mi teléfono es 22 97 95 13 90, estoy para servirles. No duden, acuérdense que hoy la salud mental es una obligación de nuestra plenitud. Quiero agradecer en este programa al señor arzobispo Jorge Carlos Patrón Wong de nuestra arquidiócesis de Jalapa, a nuestro director y muy querido amigo, el padre Juan Beristain de los Santos, a nuestro director de radio también, muy querido amigo, a Jorge Virués, y bueno, agradecer a aquellas personas que hacen posible que este programa llegue hasta ustedes, a nuestra querida Nayeli García, ahí en cabina, a nuestra querida Dafne Ábrego, un gusto, excelentes personas, y bueno, creo que pues vamos en este caminar. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo continuamente. Si tienen alguna situación, no duden. Recordemos que a esta vida vinimos a vivir plenos. Y si algo está estancando nuestra plenitud, para eso estamos, para guiarlos y llegar a la felicidad que tanto venimos cultivando día con día. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Quirios, el centro de la radio. Agradecemos al psicólogo Marco Muñoz Romero por compartir este espacio de reflexión, crecimiento y bienestar emocional. Recuerden que podrán escucharlo cada 15 días, los viernes a las 9 de la noche, con temas que inspirarán su desarrollo personal y humano. Hasta la próxima.